Rincón de los Peripatéticos por Paye Rogers. Los misterios que inundan la incertidumbre humana han sido causantes del cuestionamiento, de la curiosidad, del autodescubrimiento y la amplificación de conciencia. Tú, yo y todos los seres vivos que habitamos en nuestro universo tenemos algo en común, algo que nos une y nos hace iguales ante los ojos de la divinidad. Estoy hablándote de la muerte, un enigma sin respuesta, una puerta en la que entraremos y no sabremos lo que estará detrás de ella. ¿Acaso la muerte es el fin o regresaremos a este mundo con diferentes cuerpos? La muerte es una experiencia ubicada entre la encarnación y la espiritualidad, cuyo fin es la trascendencia de nuestro espíritu, la disolución del ego, la conexión con el infinito y el reencuentro con nosotros mismos. Infinidad de culturas, doctrinas e individuos han afirmado que después de la muerte encontraremos el paraíso terrenal. Otros cuantos afirman que si fuiste un mal ser humano, te tocará conocer las puertas del infierno ardiente. Pero también podemos encontrar aquellos profetas que afirman que después de la muerte viene el proceso de la reencarnación. Bienvenidos al Rincón de los Peripatéticos, dirigido por mí, Paye Rogers. Antes de comenzar, quiero enviarles saludos a dos peripatéticos sumamente especiales que siempre me están mandando saludos, amor, comentarios hermosos. Muchas gracias Emiliano y Renato por estar ahí, por mandarme sus mensajes de voz, sus porras, y también a la familia Barajas, que adoro con todo mi corazón y que siempre están al pendiente de todo lo que estoy haciendo. De verdad me pone muy contento y me hace sentir muy bendecido. Les cuento que hoy domingo que estoy grabando este capítulo, si pudieran ver desde mi ventana, pudieran observar que está pegando una llovida catastrófica afuera. Entonces definitivamente hoy pienso quedarme en mi casa haciendo este capítulo, así que si tú también estás en tu casa o estás manejando, estás tomando una tacita de café, un vasito de agua o algo por el estilo, relájate simplemente, trata de escuchar todo lo que estuve construyendo el día de hoy, que me sentí súper inspirado para este capítulo porque me parece súper loco que este es el capítulo número 11 de mi podcast y que sin duda alguna este proyecto es muy retador para mí. Ha sido muy cabrón tener que buscar esa disponibilidad para yo generar el contenido que estoy haciendo en este instante, y de verdad espero que te guste, espero que lo disfrutes y espero que me apoyes compartiendo, suscribiéndote, siguiéndome, poniéndole like, comentándome. Es de la forma en la que me puedes apoyar y te lo agradezco muchísimo si lo estás haciendo. Bueno, entrando en materia, el capítulo de hoy quiero poner sobre la mesa el tema de la reencarnación. A mí me fascina este tema y soy de los típicos raros en una cena, en una comida, preguntando: oye, ¿tú crees en la reencarnación? ¿Qué crees al respecto? ¿Crees que tuviste alguna vida pasada? ¿Crees que reencarnas después de la muerte? ¿Qué crees que hay después de la muerte? Está bien loco todo este tema y he encontrado cosas que me han interesado mucho. Y aunque ya había hablado sobre esto en capítulos anteriores, donde sale un invitado muy especial llamado Osiel, que lo voy a volver a invitar, en estos capítulos anteriores de hecho tocamos mucho este tema de paranormal, fantasmas, extraterrestres, hablamos un poco sobre el tema de la reencarnación, misterios no resueltos. Están muy buenos y les recomiendo que vayan y lo escuchen. Bueno, entonces el objetivo de este capítulo es hablar sobre algunas historias reales documentadas acerca de la reencarnación, las filosofías religiosas que contemplan esta idea, y bueno, el principal objetivo es que reflexionemos juntos al respecto de todo lo que cubre el tema de la reencarnación. Cuando hablamos sobre la reencarnación podremos encontrar a dos grupos de personas: las que creen en la reencarnación y las personas que definitivamente son escépticas y no creen. En lo personal, yo pertenezco al primer grupo, y si tú también perteneces al primer grupo y eres creyente de la reencarnación, definitivamente este podcast o este video es para ti. Y si no crees, también te pido que te quedes para que por lo menos cuestiones lo que voy a hablar a continuación.
reencarnación. Te cuento que en meditaciones sumamente profundas he sido capaz de conectar con recuerdos de vidas pasadas. También cuando he estado bajo el influjo de los psicodélicos he abierto puertas que me hacen reafirmar que esta no es mi primer vida. Hace unos años me puse a investigar sobre la reencarnación precisamente. Incluso de mis primeros videos que se hicieron virales en TikTok, hablo sobre la reencarnación, sobre el autor que me despierta toda esta duda, pues dentro de esta investigación comencé a encontrar a personas muy interesantes que aportan muchos conocimientos no adoctrinados acerca de la reencarnación. Entre estos personajes que nos hablan sobre la reencarnación me gustaría platicarte sobre uno particularmente que se llama Brian Weiss. Brian Weiss, cuyo primer libro, que fue uno de los más vendidos y continúa siendo hoy en día uno de los bestsellers de Brian Weiss, que se llama Muchas vidas, muchos maestros, definitivamente me cambió la vida, me cambió esta autoconcepción que yo tengo sobre la muerte, sobre lo que estoy haciendo aquí, mi propósito, qué significa la vida, qué significa la muerte. Todas estas cuestiones comenzaron a surgir después de leer el libro Muchas vidas, muchos maestros. Este autor es nacido en el año 1944 y es un psiquiatra estadounidense que básicamente se especializó en la regresión a vidas pasadas. Estudió en la Universidad de Columbia en 1966 y se graduó de Yale de la especialidad de psiquiatría para posteriormente ser el director de la especialidad de psiquiatría en un centro médico ubicado en Miami. Cuando hablo sobre la reencarnación, me parece inevitable mencionar a este autor, pues cuando él se autodescribe como aquella mente racional que tiene que comprobar todos los fenómenos a través de la metodología científica, me parece irresistible compararme con este tipo de mentalidad, pues yo también pienso de la misma forma. Pero al igual que él, me di cuenta que definitivamente pensando de esa forma, pienso justamente desde un lugar que no me gusta estar, que es desde el lugar de la arrogancia, de creer que todo lo que sucede fuera puede ponerse a prueba con el razonamiento del ser humano. Sin embargo, ¿qué pasa cuando la realidad supera a la ficción? ¿Qué pasa cuando te sucede algo que es imposible negar? Esto sucede con la paciente de Brian Weiss llamada Catherine. Así comienza de hecho este libro de Muchas vidas, muchos maestros, cuando esta mujer llena de miedos acude al doctor Brian Weiss para tratar de solucionar todas las ansiedades que sobrecargaba su persona. Durante 18 meses, Brian Weiss y Catherine estuvieron en una dinámica de psicoterapia. Sin embargo, esta paciente nunca presentó ni una sola mejora. Y la única alternativa de Brian Weiss era someterla a hipnosis. Y tras su sorpresa con estas terapias hipnóticas regresivas, Catherine pudo tener contacto con sus vidas pasadas, las cuales describió a detalle, y lo más valioso es que fue capaz de sanar sus traumas a través de estos recuerdos. Hoy en día Brian Weiss ha practicado hipnosis regresivas a cientos de personas, celebridades, políticos, personas muy exitosas. Ha sido promotor de talleres de hipnosis en ciudades como Nueva York. Ha escrito libros que incluso llegaron a los ojos de la difunta princesa Diana, quien lo contacta después de leer su libro Only Love is Real, para unas cuantas semanas después morir en un accidente automovilístico. Brian Weiss revolucionó el tema de la reencarnación en la cultura occidental y propone que los espíritus viajan en grupo. Esto se me hace muy tripeado. Por eso tal vez la hija que tienes hoy fue tu mamá en una vida pasada, o la pareja violenta que elegiste para formar tu familia pudo ser el esclavo que maltrataste en alguna de tus otras vidas. También afirma que las adicciones pueden heredarse de vida tras vida, o incluso que la obesidad que sufres el día de hoy puede ser producto de la escasez de alimento que posiblemente tuviste en otra de tus vidas. Esto me hace recordar que yo soy una persona que
que siempre tiene que tener agua, que me causa muchísima ansiedad cuando no tengo. Les cuento que en una visión que yo tuve con hongos alucinógenos, recuerdo perfectamente, verme caminando en el desierto con una cubeta de madera sobre mi hombro. Esta cubeta tenía aros de metal que la rodeaban y con ella estaba cargando agua, o sea, estaba llena de agua la cubeta, ¿no? Me veía con los labios agrietados, con los ojos muy hundidos, estaba muy delgado, cansado y sediento. Me llegó la impresión de que en esa vida morí de sed. Un recuerdo tan sutil explica una ansiedad sin motivo que el día de hoy sigo viviendo. Y eso me hace cuestionarme de dónde surge la ideología de la reencarnación, qué es, de dónde nace, de dónde proviene. Y te cuento que no se sabe con exactitud de dónde es o qué onda con este concepto o esta ideología. Pero, por ejemplo, una de las religiones más ancestrales, más antiguas que tiene la humanidad es la religión del hinduismo. Esta religión tiene aproximadamente 6,000 años entre la civilización humana y se cree firmemente en la reencarnación. Creen en el Dharma, creen en el karma, en toda esta corriente que se supone que según tú, con tus acciones, vas acumulando algún buen destino a través de las consecuencias que tú vas a provocar con ellas, o con tus acciones negativas vas promoviendo este karma que se va a ir acumulando y que en algún punto tú vas a tener que pagar en esta vida o en una vida que viene, ¿no? De hecho, según esta doctrina, si el día de hoy sufres, tienes algún padecimiento, un conflicto o algún problema, muy seguramente son gracias a tu karma y a tu dharma. Según el hinduismo, el objetivo de estar vivo es romper con el ciclo y llegar al creador. Este ciclo ellos lo llaman como la rueda del samsara. Por eso idolatran tanto a las vacas, por ejemplo, que se les considera sagradas, porque dependiendo de tu karma y dharma, puedes reencarnar en lo que sea, desde una roca hasta en una vaca. Bueno, lo que dice pues esta religión, como lo acabas de escuchar y como lo acabo de explicar, se supone que la reencarnación es para tú caer en cuenta lo que estás haciendo, ser una persona completamente consciente y empezar a purificar este espíritu y esta alma a través de todas las lecciones que vas teniendo en esta vida. Y el objetivo, se supone, según esta religión, es que tú trasciendas, trasciendas a esta divinidad que todo el mundo queremos llegar. De hecho, esto me recuerda mucho a una medium espiritual llamada Abril Sandoval, que ya la había mencionado y que quiero que venga a mi podcast y no me ha contestado. Bueno, ella se supone que tiene contacto con los espíritus y todas las personas que están, bueno, no personas, quienes fueron personas, pero quienes ahora están como en el plano astral tratando de trascender. Según ella, las personas que están en el plano astral tienen que llegar a la reencarnación para volver a bajar a la tierra. Este es como el objetivo o la meta que cualquier espíritu debe de tener, entrar a este proceso para volver a bajar a este plano. Sin embargo, hay veces que ya no es necesario que vengas a la tierra a aprender. Posiblemente ya aprendiste todo lo que debías de aprender. No estoy seguro de cuál sea tu propósito de vida, pero definitivamente, según el hinduismo, tienes que pasar en muchas experiencias. Tienes que pasar ser pobre, ser rico, ser feo, ser guapa, ser mujer, ser hombre, ser prostituta, ser monja. Tienes que pasar por todas estas experiencias para que de alguna forma tú en carne propia no puedas juzgar. Al contrario, que tú te reflejes en mí y que yo me refleje en ti como seres humanos. Entonces, es ahí donde podemos encontrar los primeros vestigios de la palabra reencarnación o esta ideología, esta creencia, esta filosofía de vida en el hinduismo, pero ahora nos vamos al budismo tibetano. El budismo tibetano
tiene muchas similitudes con el hinduismo, ya sea por el área geográfica o todo este rollo, ¿no? Que están básicamente en el mismo continente y que las personas o culturas que profesan una u otra están relativamente muy cerca, pero el budismo tibetano es una religión que tiene aproximadamente 1400 años en la civilización humana, a diferencia del hinduismo, pero es como que incierto este número, ¿no? El budismo tibetano se me hace una de las culturas más fascinantes, más bonitas y más sofisticadas que creo que cualquier ser humano, cualquier persona debería de aspirar al estilo de vida que tienen en el Tíbet. Esto quiere decir que la sociedad del Tíbet vive una vida apegada a la naturaleza, vive una vida regida bajo el libro tibetano de la muerte o el libro de la muerte. Se enfocan en la meditación, en la contemplación, ponen en práctica el yoga y las disciplinas tántricas para alcanzar la iluminación. Esta cultura está muy enfocada en la espiritualidad y de hecho son personas muy profundas, muy organizadas, muy desapegadas de todo el tema material, ¿no? Aunque no quiero generalizar, porque sí creo que en cualquier cultura o en cualquier religión hay personas de todo tipo, hay personas buenas, hay personas malas, personas positivas, negativas, personas que perjudican y personas que aportan, pero en general la religión del budismo tibetano es una religión que nos está enseñando mucho como sociedad y definitivamente la cultura occidental tiene mucho que aprender sobre este tipo de culturas. Y a lo que voy es que en el budismo tibetano también se cree firmemente en la reencarnación. De hecho, al momento de elegir a su líder supremo, que es Dalai Lama tiene que, antes de morir, se supone que tiene que dejar a sus guías ciertos escritos, su testamento, en donde digan las cosas que le gustaba hacer, las cosas que le gustaba comer, sus actividades favoritas, sus gustos, qué lugares les gustaba visitar, etcétera, etcétera, etcétera. Y posteriormente, después de su muerte, obvio, todos estos registros que él escribió se los llevan a los altos mandos. Entonces, los altos mandos canalizan toda esta información a psíquicos y astrólogos para determinar a través de meditaciones, de visiones y todas estas metodologías que utilizan en dónde va a nacer o en dónde nació el nuevo Dalai Lama o el Dalai Lama reencarnado. Y hablando sobre el budismo tibetano, te cuento entonces cómo se eligió al actual Dalai Lama. Bueno, el actual Dalai Lama, su nombre real es Tenzin Gyatso. Te voy a dejar el nombre escrito porque dudo que lo haya pronunciado correctamente. Mejor conocido como el Dalai Lama número 14, quien gana el Premio Nobel de la Paz en el año 1989, si no me falla la memoria. Nace en el año 1935, el 6 de julio, en una familia de agricultores pobres en una provincia china ubicada en el noroeste del Tíbet. Cuando él tenía tan solo 2 años, comienza a decir cosas relacionadas con la vida de Dalai Lama. Más adelante, comenzó a correr todas las experiencias que relataba este niño de su vida pasada entre las sociedades chinas y tibetanas. Por ello, los altos mandos del budismo comienzan una búsqueda para identificar a la posible reencarnación del Dalai Lama. Lo encuentran, le ponen una serie de pruebas para comprobarlo y acierta absolutamente todas sin error alguno, y desde ese entonces desempeña el título del maestro reencarnado. Estas pruebas que le hicieron consistían en ponerle objetos que pertenecían al Dalai Lama pasado y él tenía que elegir cuáles eran los objetos que él utilizaba. Le ponían entre ellos objetos que no tenían nada que ver con el Dalai Lama o tenía otros tipos de pruebas muy interesantes. Todas las acierta. Parece que este niño tenía muy frescos todos sus recuerdos de su vida pasada y de hecho tiene lógica que haya estado tan chiquito porque se supone que cuando estamos pequeños es mucho más fácil que nosotros recordemos si venimos de una vida pasada.
Y de hecho, siempre que hablo sobre el budismo tibetano me hace recordar mucho la historia de una chica mexicana llamada Georgette Rivera, quien es una psíquica, medium y autora de diversos libros que abordan temas místicos y espirituales. Te cuento que cuando Georgette era una niña, siempre que veía la televisión le llamaba muchísimo la atención todo lo que tuviera que ver con el Tíbet. También recordaba cosas del Tíbet o estos templos en donde ella solía vivir. Le recordaba a detalle las personas con las que vivía, sus nombres, y era tanto su interés y su inquietud por saber que ella pertenecía al Tíbet, y ella de hecho dice que amaba a la familia mexicana que tenía, pero tenía un sentido de desapego muy cabrón y decía, sí, los amo, pero yo no pertenezco aquí, yo pertenezco al Tíbet. Entonces ella escribe una carta al Tíbet en su idioma original porque ella podía recordarlo, y le contestan, todo era absolutamente real, está muy loco todo esto. Y una historia que desde que conozco el tema de la reencarnación me ha volado la cabeza ha sido toda esta experiencia del niño James Leininger, ¿ok? Bueno, este es un niño que desde los 2 años de edad comienza a tener pesadillas muy fuertes, muy frecuentes. Se despertaba gritando en la noche constantemente y dice cómo él podía ver que se estrellaba un avión en una costa y que una persona trataba de salir del avión mientras este se incendiaba. Por supuesto, no podía salir y muere ahí la persona. Sus pesadillas eran muy recurrentes, entonces sus papás estaban preocupados, pero como en la mayoría de sus pesadillas salía un avión, al papá se le ocurre comprarle un avión de juguete. Entonces cuando le compra el avión de juguete, pues el niño ahí anda jugando con él y todo el rollo, y el papá le dice que en la parte de abajo donde tenía una caja el avión, ahí era el lugar donde ponía las bombas, a lo que automáticamente el niño corrige al papá y le dice que eso era mentira, que ese no era el depósito donde ponía las bombas, sino ese era el depósito de caída. El papá se queda pues muy sorprendido porque el niño le responde esto del depósito de caída. El papá nunca había escuchado nada sobre un depósito de caída en un avión. Y continúa pues todo esto. El niño cumple 4 años aproximadamente y dibujaba muchos aviones, dibujaba el mar, dibujaba batallas. Entonces el niño continuaba teniendo estas pesadillas, la abuela ya no resiste y le dice a los papás que lo tenían que llevar con una terapeuta profesional. Cuando lo llevan con la terapeuta, pues obviamente le comienza a hacer una serie de pruebas, lo pone a dibujar, los dibujos siempre salían a relucir estos aviones. El niño le comienza a decir a la terapeuta que él en sus sueños se veía volando un avión del estilo Corsair y que este avión había despegado de un barco llamado Natoma. Cuando él estaba en el aire, dice que los japoneses lo comenzaron a atacar y se estrelló en consecuencia en la costa. El avión se comienza a incendiar, él no puede salir de ahí y muere en ese momento. También menciona que en esa vida o en ese sueño él tenía un compañero llamado Jack Larson. Entonces el papá se queda atónito con todos estos detalles, escuchando el nombre del compañero, escuchando este tema de que los japoneses lo estaban atacando en plena guerra, y el papá comienza a buscar toda la evidencia para poder sustentar lo que su hijo estaba diciendo. Entonces el papá descubre que Jack Larson seguía vivo, va, lo busca y resulta que Jack Larson había sido el compañero de tripulación de un barco llamado Natoma. O sea, todo coincidía con lo que el niño decía. Jack Larson vivía en Arkansas, el papá va a verlo en el año 2002 y comienza a hacerle todas estas preguntas. Jack Larson pues simplemente confirma todo lo que el niño James había dicho y también le da el contacto de la hermana del
tripulante del avión o del piloto del avión, que se había estrellado. Entonces el papá busca a la hermana del difunto, da con ella, comienza a platicar con ella y le dice: oye, pues mi hijo me está diciendo que él está seguro que en su vida pasada era tu hermano y que murió estrellándose en la costa gracias a un ataque por los japoneses. La hermana al inicio como que responde de una forma muy distante, muy escéptica, pero comienza a contemplarlo y accede en darle fotografías al papá de quien había sido su hermano. Le da evidencia, le da fotografías, le dice quién fue específicamente. Más adelante, algo que se me hace muy loco es que hay una reunión con todos los pilotos que habían participado durante la Segunda Guerra Mundial. Llevan al niño, se ponen de acuerdo los papás del niño con todos estos organizadores del evento. Lo llevan, cuando el niño llega le empieza a decir a todos los que estaban ahí: hey, no me reconocen, soy yo, soy James, porque James se llamaba James en esta vida, James Leininger, pero también se llamaba James en su vida pasada, James Houston me parece. Entonces los compañeros le dicen: James Houston, y él le dice: sí, soy yo. Y a cada uno les empieza a decir su nombre, los abrazan, lloran, y es algo muy sorprendente porque todo coincidió, todos los nombres, todos los detalles, y cómo una persona escéptica que no cree en la reencarnación puede refutar toda esta historia que está tan documentada. Pero sorprendentemente el caso de James que te acabo de contar no ha sido el único caso documentado y famoso que hay muchos casos más. Por ejemplo, ahorita te traigo uno que seguramente has escuchado al respecto, podrás saber algo sobre el tema porque es un caso de reencarnación muy famoso que de hecho está en un libro escrito por un terapeuta alemán, Trutz Hartog, que el libro de hecho se titula Niños que han vivido antes, la reencarnación de hoy. Del artículo donde saco esta historia, el título que tiene es La increíble historia de un niño de 3 años que recordó su vida pasada e identificó a quien lo asesinó. En una región de los Altos de Golán, cerca de la frontera de Siria e Israel, un niño de 3 años relató que fue asesinado con un hacha en su vida anterior. El muchacho era de la etnia de Drusa, y en su cultura se acepta la existencia de la reencarnación como un hecho. Nació con una gran mancha de nacimiento de color rojo en la cabeza. Los drusos creen, como algunas otras culturas lo hacen, que las marcas de nacimiento están relacionadas con la muerte de vidas pasadas. Cuando el niño tenía la edad suficiente para hablar, le dijo a su familia que había sido asesinado por un golpe en la cabeza con un hacha. Pero lo sorprendente no fueron sus palabras, sino que fue capaz de mostrarle a los ancianos de la aldea el lugar exacto donde el asesino enterró el cuerpo. Después de una investigación al lugar indicado por el muchacho, descubrieron atónitos el esqueleto de un hombre allí, además del arma homicida, un hacha. Y es que en esa aldea había una costumbre, o hay una costumbre, de que los ancianos lleven a los niños a la edad de 3 años a la casa de su vida anterior, si es que la recuerdan, ¿no? El chico sabía el pueblo de donde era, por lo que ellos fueron allí. Cuando llegaron a la aldea, el muchacho recordó el nombre que tenía en su vida pasada. Un local de la aldea dijo que ese hombre había desaparecido 4 años antes. Sus amigos y familiares pensaron que pudo haberse extraviado en un territorio hostil cercano, como a veces sucede, pero el niño también recordaba el nombre completo de su asesino. Cuando se enfrentó ante este hombre, el asesino o el presunto asesino, este güey se puso blanco, pálido, pero él no admitió en ese momento el asesinato. El muchacho luego dijo que podía llevar a todas las personas a descubrir o ver en dónde estaban enterrados los restos de su cuerpo pasado. El esqueleto de un hombre con una herida en la cabeza estaba enterrado justamente en el lugar donde el niño había dicho.
Ante esta evidencia, el asesino confesó el crimen. Eso es impresionante, peripatéticos y peripatéticas, que gracias a la reencarnación se pudo dar la resolución de un crimen. De verdad que espero que hasta ahorita te esté gustando este capítulo del tema sobre la reencarnación. Tengo muchísimas historias más que contar, pero si te interesa y quieres que siga platicando sobre el tema, por favor coméntame, mándame tus mensajes, comenta en YouTube todas tus dudas, tus testimonios, tus experiencias, para yo también poderlas incluir en mi contenido. Pero algo en lo que quiero concluir este capítulo es que no nos quedemos solamente con lo que yo te estoy platicando, sino que tú eres libre de investigar, de experimentar, de poner en duda todo lo que yo te estoy diciendo, porque aquí no existen las verdades absolutas, ya te lo he dicho varias veces. Pero algo que hago énfasis es que hay muchas religiones en Occidente que sí contemplan o contemplaban el tema de la reencarnación. Pero, por ejemplo, la religión católica cristiana que rige su fe en este libro llamado la Biblia, este libro tan famoso para toda la humanidad que ha trascendido de generación en generación, obviamente ha sido modificado. Obviamente, por ejemplo, si tú buscas en la época del emperador romano Constantino el Grande en conjunto con su mamá Helena, que Helena era una cristiana empedernida, en conjunto ellos modificaron la Biblia. Y no me refiero solamente a ellos como individuos, sino a las personas que estaban en el poder y que tenían la capacidad de poder alterar los manuscritos que cualquiera pudiera escribir. Pero te recuerdo que según la Biblia hay un versículo que me llama mucho la atención que dice: aquel que le quite o le añada algo a las sagradas escrituras será maldito. Constantino, Helena, en conjunto con su equipo, la modificaron, quitan todos estos extractos sobre la reencarnación, comienzan a tomar otros manuscritos que estaban escondidos y que comienzan a resurgir hablando sobre la reencarnación, comienzan a catalogarlos como manuscritos apócrifos y no se toman en cuenta. Hay muchos manuscritos muy interesantes que la iglesia como institución no respalda, pero creo que vale la pena que los cuestionemos. Si te gustó, si te gusta este tema y quieres que siga contándote más al respecto y quieres que sigamos investigando en conjunto, por favor interactúa con todo lo que estoy haciendo. Aquí termina el capítulo de hoy. Me la pasé súper bien, se me pasó súper rápido esta plática. Espero que a ti también te haya gustado, que te haya dejado pensando y con estas ganas de investigar un poco más. Voy a seguir haciendo capítulos hablando sobre el tema de la reencarnación, otros relatos, experiencias de otras personas que nos cuentan acerca de esto, señales que tú debes de interpretar para saber de dónde vienes, de dónde provienes, cuál es tu origen y hacia dónde vas. También quisiera hablarte sobre los registros akáshicos, todo este tema en donde tú puedes tener acceso a todos los conocimientos que has ido acumulando en tus vidas pasadas. Y por favor, sígueme apoyando en este proyecto para que yo pueda seguir generando contenido. Te mando un abrazo gigantesco, cuídate mucho, muchísimas gracias por apoyarme y bienvenidas, bienvenides y bienvenidos al Rincón de los Peripatéticos dirigido por mí, Paye Rogers. Nos vemos hasta la próxima. Saludos.